Buenos días, esperamos que se encuentren muy bien, que sigan fortalecidos en el Señor y sobre todo gozosos. Queremos darles la más cordial bienvenida al servicio de este día, sabiendo que el Señor sigue haciendo su obra, que el Señor sigue manifestando su amor hacia cada uno de nosotros. Y yo quiero compartirles en esta mañana lo que dice Salmos 5:7. Pero yo disfrutaré de tu presencia gracias a tu abundante y fiel amor, y me inclinaré ante ti para adorarte en tu templo santo. Que esta mañana realmente nos despojemos de todos nuestros pensamientos, situaciones, para que podamos disfrutar de su presencia. Porque así como dice el Salmo, podemos disfrutar de su presencia gracias a su abundante y fiel amor, porque su amor es constante para nosotros. Alabemos y adoremos a nuestro Padre, que realmente ve por nosotros y que nos ama. Eres la luz que bajó a las tinieblas, mis ojos ya pueden ver. Tu hermosura me atrae a adorarte, contigo quiero morar. Eres la luz que bajó a las tinieblas, mis ojos ya pueden ver. Tu hermosura me atrae a adorarte, contigo quiero morar. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Eres la luz que bajó a las tinieblas, mis ojos ya pueden ver. Tu hermosura me atrae a adorarte, contigo quiero morar. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte,
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días en estos tiempos. Ya llevamos un poco más de 4 meses, pero siempre viendo el poder, la mano del Señor en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nos sentimos verdaderamente protegidos. El miedo ha estado fuera de nuestras vidas y gracias a Dios porque nos ha mostrado ser verdaderamente un escudo, un protector de todos sus hijos. El mensaje de esta mañana se llama Yo estaré contigo y es un mensaje que nos habla precisamente del cuidado de Dios para sus hijos. Así es que nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy amados, nos sentimos verdaderamente cuidados y protegidos por el poder del Señor. Así es que antes de empezar en este domingo, 26 de julio del 2020, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, Señor, y te damos gracias por lo que estás haciendo en este tiempo en la vida de todos y cada uno de tus hijos, Señor. Padre, gracias por convocarnos, gracias por permitirnos proclamar tu palabra, por permitirnos, Señor, ahondarnos en las Escrituras para conocerte más, para conocer tus rasgos de carácter y para que estos, Señor, en nuestra vida empiecen a ser parte de la formación de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir. Te doy muchas gracias por las personas que escuchen este mensaje. Te damos gracias también por aquellas personas, Señor, que no te conocen, pero que lo escuchen, esperando que tu Espíritu Santo haga algo en sus vidas, en sus corazones. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame, que destape nuestros oídos, que abra nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, que estemos abiertos, Señor, a recibir tu mensaje, a recibir tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea captada por el corazón de todos los que la escuchan, que sea sellada por tu Espíritu Santo, para que la podamos poner por obra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tomes control de este tiempo y gracias, Padre, por el favor que nos das al permitirnos el privilegio de proclamar la Escritura. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un mensaje que se llama Yo estaré contigo y se refiere a parte de la vida de Moisés. Moisés es un personaje, vamos a decir, de los más representativos en la vida por todo lo que le tocó vivir. Podríamos decir que la vida de Moisés se divide en 3 etapas. Moisés vivió 120 años y cada etapa duró 40 años. 40 años muy marcados en esas eras de la vida de Moisés. Primero, vamos a hablar de sus primeros 40 años, que es desde la etapa de su nacimiento hasta el momento en que tiene que huir a Madián. Si vemos en Éxodo capítulo 2, nos habla de Moisés como un niño hermoso, nace en un tiempo en que el faraón manda matar a todos los niños hebreos. Todos los niños pequeños hebreos los manda matar. Sin embargo, los padres de Moisés lo mantienen con él y después lo ponen en un canasto y lo ponen en el río. Llega a las manos de la hija de Faraón, quien lo toma, lo adopta y empieza a prepararlo precisamente en toda la cultura egipcia. Pero aparte de eso, la hermana de Moisés sigue el canastito, llega hasta donde está la mujer hebrea, la hija de Faraón, y le ofrece una nodriza para amamantar al niño. La hija de Faraón acepta y la hermana de Moisés va por la mamá y la mamá es la que se encarga de criarlo allí en las cortes egipcias. Entonces, los primeros 40 años de Moisés se refieren a su crianza, a su formación. Dentro de, pues esto nos infiere conocer lo que era la cultura hebrea, pero también nos habla de que tenía que estar formado en todo lo que eran las costumbres egipcias. Entonces, sus primeros 40 años pasan
por este periodo en donde Moisés obviamente tuvo privilegios por estar viviendo en el palacio de Faraón, y hasta que Moisés tiene que intervenir por su forma de ser en una discusión entre un hebreo y un egipcio. Y Moisés mata al egipcio. Al darse cuenta que puede ser descubierto, él tiene que huir a Madián. Pero en estos 40 primeros años de la vida de Moisés, él aprende a ser alguien. Alguien porque tenía privilegios de vivir precisamente en el palacio de Faraón. Los segundos 40 años de Moisés los pasa en el desierto. Los pasa trabajando como pastor de ovejas. Y ahí Moisés aprende a ser un donadie. 40 años desde la huida a Madián hasta el momento en que el Señor lo llama, que es precisamente el Éxodo. Esta es la segunda etapa de los siguientes 40 años de Moisés. Y los terceros 40 años de Moisés, él los vive precisamente desde el Éxodo de todo el pueblo de Israel hasta su éxodo personal, y aprende a conocer que Dios lo es todo. Entonces, en los primeros 40 años aprendió a ser alguien, en los segundos 40 años aprendió a ser un donadie, y en los terceros 40 años, los últimos 40 años de su vida, aprendió a conocer que Dios lo es todo. Dios lo es todo. Así es que, para iniciar con nuestro mensaje, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Éxodo 3, versículos del 1 al 4. Y, como siempre, hacemos la recomendación de que es bueno que tengan una Biblia a la mano, una Biblia de cualquier versión, que tengan lápiz, que tengan papel, que estén tomando notas, para hacer esto más enriquecedor para su vida, para que verdaderamente puedan ustedes, como decíamos en una ocasión, sellar la palabra en su corazón y después pedir que el Espíritu Santo venga y revele lo que hay en su corazón. Si no hay nada en el corazón, pues el Espíritu Santo no va a revelar nada. Pero cuando la palabra está sellada en el corazón de nosotros, el Espíritu Santo viene y nos revela, y es cuando aprendemos a conocer más profundamente lo que es el carácter de Jesucristo. Así es que vamos a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice, yo voy a leer la versión Reina Valera. Dice el 1: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza, no se consume? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Bueno, primero, aquí tenemos una enseñanza muy importante. Dios a menudo capta nuestra atención por medio de circunstancias que no son usuales. En este caso, llamó la atención de Moisés al ver que una zarza se estaba quemando y no se consumía, que seguía completa. Así es como hoy nosotros también, Dios ha llamado nuestra atención por medio de estos tiempos inusuales, estos tiempos que no esperábamos, estos tiempos que no habíamos vivido antes, y que sin embargo el Señor nos está enseñando cosas nuevas para aprender a convivir, aprender a estar formando nuevos órdenes familiares, matrimoniales y en relación con la convivencia. Hay que recordar que hoy vivimos nuestro mayor desafío. ¿Cuál es el mayor desafío que nosotros tenemos en este tiempo? La convivencia. Y por eso hacemos tanto énfasis en buscar a Dios, tanto énfasis en orar, tanto énfasis en distribuir nuestro tiempo de tal manera en la familia que al término de este tiempo sea un tiempo que verdaderamente todos salgamos edificados,
que sea un tiempo donde no haya discusiones, donde todos salgamos peleados, que no se pueda hablar nadie con nadie, sino por el contrario, que sea un tiempo que Dios ha permitido para poner en orden nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Entonces Dios capta nuestra atención a través de cosas inusuales, o sea, cosas que no son naturales para nosotros, pero el tema está en que muchas veces nosotros, por la prisa con la que vivimos, no ponemos atención en lo que Dios nos está tratando de decir. Por eso este tiempo tan inusual, este tiempo tan diferente, sí marca una diferencia, porque todos estamos precisamente padeciendo lo mismo, nadie está viendo cosas distintas, todos estamos viviendo exactamente lo mismo. Y como hemos dicho, el mayor desafío que tenemos hoy en día es el desafío de la convivencia. Por eso necesitamos estar buscando a Dios constantemente para poder disfrutar y tomar consejo de lo que Él nos quiere hablar. Entonces, nosotros en este tiempo, como Moisés, Dios llamó su atención, lo apartó para llevarlo donde estaba Él y precisamente para hablar y darle instrucciones. Dios igual en este tiempo nos apartó a todos, nos sacó de donde estábamos, en el mundo donde estábamos viviendo. ¿Para qué? Para confinarnos, tenernos en un solo lugar y que aquí nosotros podamos precisamente tratar de entender lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El confinamiento es algo tan especial y a la vez algo tan difícil que por eso decimos que es un verdadero desafío el que Dios nos ha marcado, pero con la ayuda de Él, con su palabra, con la oración, con todo lo que nos ha venido enseñando en este tiempo, nosotros podemos ahora más que nunca estar ciertos de que la protección del Señor es real, que la protección del Señor es verdadera y que además servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que es el soberano del universo. Así es que en estos primeros 4 versículos, Dios le está hablando a Moisés. Lo ha apartado, ¿sí? Lo ha apartado para captar su atención. Como hoy nosotros, repito, Dios nos ha apartado para captar nuestra atención, para que nosotros podamos buscar y entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. La otra cosa que vemos aquí es que Moisés no tenía una visión, no tenía una visión de a dónde ir. ¿Por qué? Porque esos primeros 40 años lo habían dejado marcado. Él había huido por haber asesinado a un egipcio y esto de alguna manera se había constituido en algo, una carga para su vida. Sin embargo, el hecho de estar viviendo en el desierto, el hecho de estar pastoreando ovejas, no significa que esos 40 años que pasó en el desierto fueron tiempos perdidos. No, fueron años que el Señor utilizó precisamente para prepararlo respecto a lo que venía. Así es que el mensaje que les doy de parte del Señor es: este tiempo que hemos estado confinados es un tiempo que el Señor nos ha estado preparando para lo que viene. Yo no sé exactamente qué es lo que va a venir, pero lo que sí sé es que el Señor tiene algo nuevo, algo bueno para todos nosotros, algo que nos va a edificar, algo que nos va a ayudar y donde va a poner a prueba todo este tiempo de preparación que el Señor ha tenido precisamente para nosotros. Moisés estaba llamado a hacer algo importante, algo muy importante que el Señor quería, ya lo había señalado, lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo esta misión. Hay que recordar que nosotros, sin una visión, no vamos a poder tener un objetivo claro de a dónde llegar. El mundo, ¿qué es lo que busca con una visión? El mundo con una visión lo que busca es el éxito de las personas. La diferencia está en que el mundo busca una sola fórmula, mediante una sola fórmula que se den resultados variados que alcancen para muchos. O sea, es una especie de religión. Con una fórmula, el resultado tiene que ser amplio, un conjunto de resultados que alcancen para todos. En el caso de la visión y el objetivo de Dios es diferente. Dios es creativo, Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque Dios nos da un perfil mucho más individualizado, un perfil personal. Dios no quiere que estemos compartiendo con todos la visión que Él tiene para cada uno de nosotros. La visión es personal y Dios, como decimos, Dios es un Dios personal. Aquí empieza el llamado de Moisés. Empieza ese llamado donde Dios lo ha preparado durante 40 años de estar pastoreando ovejas, de estar conociendo a las ovejas. Y este punto llega, ¿por qué? Porque coincide con el quebrantamiento precisamente de Moisés. Dios lo llamó en medio de una zarza ardiente y le dio una serie de instrucciones específicas precisamente para llevar a cabo la misión de su vida.
pocos hombres han tenido una responsabilidad tan grande como la que tenía Moisés. Una responsabilidad que implicaba no solamente el hecho de tener que cumplir con lo que Dios le estaba diciendo. Era una responsabilidad que implicaba tener un espíritu de fidelidad, un espíritu de dependencia, pero algo muy importante, un espíritu de rechazo a darse por vencido cuando las cosas se iban a complicar. Entonces, esa responsabilidad que Dios estaba poniendo en los hombros de Moisés era una responsabilidad tan grande que sabía por qué lo había estado preparando durante 40 años. Repito, era un espíritu de fidelidad, un espíritu de dependencia de Dios y también un espíritu de rechazo a darse por vencido cuando las cosas se complicaban. Entonces, vemos que Moisés tenía esas cualidades y que Dios le escogió como su representante humano para llevar a cabo todo ese tiempo. Sin embargo, vemos cómo Dios tomó el tiempo necesario para preparar a Moisés en esa tarea. Así es que Dios usa hechos y circunstancias especiales para que nosotros estemos preparados, para que nosotros podamos de alguna manera estar listos para poder trabajar en la obra del Señor. Así es que pensemos un poco en Moisés. Moisés, al dejar la zarza ardiente, obedeció a Dios porque estaba sorprendido de lo que escuchó y de lo que vio. Así es que debía tomar con una fe, debía tomar con verdadero interés las palabras que Dios le estaba dando a él. Y las palabras, las instrucciones que Dios le dio fueron precisamente instrucciones precisas. Así es que acompáñenme, por favor, ahora vamos a leer de los versículos del 10 al 14 del mismo capítulo 3 de Éxodo. Aquí, en los versículos anteriores se suscita un diálogo entre Dios y Moisés, donde Dios le explica quién es él, por qué está llamándolo, que ha visto la aflicción del pueblo de Israel y por qué lo ha llamado para cumplir con esta misión. Así es que vamos al versículo 10. Dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa era una gran responsabilidad la que Dios le estaba encomendando a Moisés. Una gran responsabilidad también, y necesitaba requisitos especiales de parte de la persona que iba a llevar a cabo esa misión, como lo vimos hace unos momentos. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y este versículo 12 tiene una frase que es la conclusión, podríamos decir, el centro de este mensaje. Respondió Dios y le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el monte Horeb, donde estaba la zarza ardiendo. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Fíjense aquí una parte importante que quiero mostrar. Primero, cuando Dios le dice, Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para que vaya ante el rey de los egipcios a decirle las instrucciones que me estás dando? ¿Quién soy yo? Y le dice el Señor: ve, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Y en el versículo que sigue, en el 13, Moisés no se refiere a lo que le va a decir a Faraón. Moisés se refiere a lo que le va a decir a los hijos de Israel. O sea, Moisés estaba más preocupado, veía más dificultad en su propio pueblo que en ir a hablar con el Faraón. Este es un tema muy delicado, aquí algo muy fino que apenas si lo podemos distinguir,
Por eso hay que meternos en la Escritura para poder sacar lo que la Escritura nos quiere hablar. Así es que son cosas finas que vamos viendo por medio de la Escritura. Moisés, más preocupado por lo que le va a decir a Faraón, está más preocupado por lo que le va a responder a su pueblo, y así pasa con nosotros. A veces las circunstancias externas son circunstancias que hay que resolverlas con el favor de Dios, hay que resolverlas por la gracia que Jesucristo nos ha dado. Pero estamos más preocupados a veces por resolver los temas personales, los temas familiares, temas que a veces no significan gran cosa y que sí generan divisiones, generan rompimientos, porque hubo un malentendido, porque hubo una mala actitud, porque hubo algo que lastimó o hirió a alguien, pero el interés no era ese, la intención no era esa. Aquí Moisés en este punto nos dice, o sea, él queda conforme cuando le dijo, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el monte Horeb. Y Moisés le dice, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y el versículo 14, Dios es muy claro. Le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Dios le está dando, no le está dando ninguna herramienta, no le está poniendo un ejército a su disposición, no está poniendo nada más que su palabra en el corazón de Moisés. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Moisés llega a hablar con el faraón pues lo toma como si fuera un chiste. El faraón lo toma como algo inadecuado, inapropiado, y se enoja. El faraón, que era el hombre más importante de la tierra en esa época, se enoja y en lugar de hacer algo bueno o de responder algo adecuado precisamente a Moisés, lo que hace es que les carga el trabajo. Les dice, ahora ya no solo van a hacer ladrillos, ahora van a ir a buscar la paja, la van a traer y van a preparar la mezcla para hacer los ladrillos. Entonces, en este momento, ¿quién se convierte en el enemigo público número 1 del pueblo de Israel? Moisés. Moisés se convierte en el enemigo número 1 del pueblo de Israel, porque por haber ido hablado a Faraón, Faraón les carga el trabajo. Faraón, que era, repito, el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, Faraón que estaba gobernando a 2 millones de hebreos, y que estaban trabajando para él en hacer sus monumentos, sus edificaciones, todas sus cosas de culto. Dice, pues sí, cómo no, te voy a dejar ahorita que te vayas. Aquí la situación también que podemos percibir es que Dios le dio la instrucción a Moisés, pero Dios no le dio los detalles. Y Dios a veces nos da instrucciones y nosotros empezamos a creer, a pensar cuáles son los detalles, pero a veces Dios se reserva los detalles. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nuestra fe crezca, que nuestro conocimiento de Dios y la dependencia de Él sea mayor. Por eso Dios no nos da detalles muchas veces de las cosas. Dios quiere que dependamos de Él, que su palabra sea suficiente, sea más que todo para obedecerlo. Y como hemos dicho, la obediencia trae bendición. Nosotros no podemos estar esperando que Dios, hay ocasiones en que Dios sí lo tuvo que hacer, sobre todo cuando se refería a alguna edificación, sobre todo, por ejemplo, con el tabernáculo, con el templo que le dio a David, o sea, con el arca de Noé. Ahí Dios fue específico porque estaba hablando de construcciones, de cosas físicas, materiales. Pero aquí Dios estaba empezando una lucha espiritual contra el demonio representado por Faraón. Cuando Dios le dio la instrucción a Moisés, Moisés tomó esa instrucción y repito, como dijo, yo estaré contigo. Ve, yo estaré contigo. Eso le dio paz a Moisés. Y Moisés se preocupó más por ver qué le iba a responder al pueblo de Israel. Y Dios lo que quiere decirnos es, no nos fijemos a veces en las cosas
en las cosas que nos rodean. Las cosas que nos rodean deben ser cosas que ya deben estar debidamente clarificadas. El trabajo de nosotros, por eso decía, el mayor desafío que tenemos hoy en día es el desafío de la convivencia. Nos hemos estado enterando más y más de casos de personas que hoy están al borde del rompimiento porque no pudieron empatar, no hubo empatía en este tiempo de confinamiento, cada quien defendiendo sus cosas, cada quien defendiendo sus gustos, cada quien defendiendo sus placeres, sus tiempos. No aprendieron a convivir, no aprendieron a compartir, no hubo esa empatía, no hubo esos ejemplos, y esto de alguna manera lo que crea es daño, heridas. Por eso Dios fue tan claro, nos apartó de todo lo que estábamos haciendo para convivir, para poner en orden nuestra vida, para poner en orden nuestro hogar, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos. Hubo casos donde niños decían, yo no conocía a mi papá, lo estoy conociendo, o no conocía a mi mamá, la estoy conociendo. Entonces, este tiempo Dios nos apartó, fue nuestra zarza ardiente, donde Dios nos apartó para darnos una misión. ¿La misión cuál fue? El desafío de convivir, el desafío de convivencia. Y en la medida en que nosotros podamos lograr esa convivencia de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tanto nosotros como todo a nuestro alrededor va a salir fortalecidos. Llevamos más de 4 meses confinados. Tiempo que el que no ha aprovechado esto es un tiempo que lo está perdiendo. Dios utilizó esos 40 años en la vida de Moisés, que estuvo en el desierto, sus segundos 40 años, para prepararlo. Entonces, el enemigo número 1 del pueblo de Israel, ¿quién fue? Fue Moisés. ¿Por qué? Porque Faraón duplicó sus responsabilidades. Entonces, en este capítulo 3, versículos de 10 al 14, nosotros estamos viendo precisamente la parte central del mensaje. Ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Nosotros estamos calificados para hacer la obra de Dios. No por nuestros talentos, no por nuestras habilidades o la preparación, sino porque Dios está con nosotros. Es la mayor prueba, el mayor respaldo que tenemos para hacer precisamente la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Dios está con nosotros. Dios nos está respaldando. Entonces, así como Dios fue fiel, fue amoroso, fue tan grande, así también lo continuará haciendo para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Vamos ahora, acompáñenme a Éxodo, allá adelante, y vamos a ver el versículo 3 del capítulo 7, versículo 3 de Éxodo, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo creo que cuando Moisés escuchó esto, dijo, bueno, Señor, ok, voy a ir a hablar con Faraón. Todo está perfecto, voy a ir a hablar. Mi preocupación son más mis hermanos que Faraón. Pero cuando Dios le dice esto, dice, caray, ¿cómo que vas a endurecer el corazón de Faraón? Eso no lo tenía yo contemplado en mi plan, en la misión. O sea, Dios no nos da los detalles. Dios nos da una instrucción. Obedece la instrucción. No trates de hacer más de lo que Dios te ha dicho, te ha pedido que hagas. Dios es puntual y Dios lo que busca es que nosotros seamos obedientes. Que no estemos nosotros tratando de hacer más cosas, porque hay que recordar que la gloria, la honra, el reconocimiento tiene que ser para Dios. Dios es el que se tiene que glorificar con todo lo que nosotros hagamos. No somos nosotros los que nos vamos a glorificar, es el Señor el que se tiene que glorificar. Dios es el que es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de todo lo que nosotros podemos hacer. Dios es el que se lleva la honra, no nosotros, los hombres.
Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Y esto, cuando dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Dios quería darse a conocer. Quería mostrar ante el hombre más poderoso de la tierra en ese momento quién era Dios, quién era el rey, quién gobernaba, quién tenía el poder, quién tenía la autoridad, quién tenía el control de todo. Como hoy en día, Dios es el que tiene el control de todo. Dios, y en nosotros Cristo es el que mora y el que nos respalda, el que nos enseña, y el Espíritu Santo nos está impulsando precisamente a que nuestro periodo de convivencia sea diferente, que nuestro periodo de convivencia sea verdaderamente en un ambiente celestial, en un ambiente gobernado por Dios, en un ambiente donde todas las cosas, los problemas, los malos entendidos, se disipen, se limen las asperezas, para que la convivencia sea una convivencia como la que Dios quiere. Entonces, vamos ahora a los versículos 5, del 5 al 7. Dice, capítulo 7 de Éxodo, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios dice, esto va a pasar. No te voy a dar todos los detalles, pero recuerda que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre el pueblo de Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. El versículo 6 dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Aquí lo que vemos también es que Dios les estaba asegurando lo que iba a suceder, pero no les había dado todos los detalles. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? ¿De qué nos habla la Escritura? De la dependencia de Dios, de la confianza que nosotros debemos tener en Dios. La Biblia está llena de promesas, muchas promesas. Cuando Dios nos habla y nos dice que tiene algo para nosotros, donde pide nuestra obediencia, lo que debemos hacer es obedecer. Y Dios, pues pocas veces da los detalles de lo que vamos a hacer, porque quiere que dependamos de Él. Quiere que nuestra confianza esté precisamente sustentada en Él. Dios nos ama tanto que todo lo que nos ordena es precisamente porque estamos preparados. En ninguna parte Dios promete que entendamos todo lo que vamos a hacer. Él promete cumplir su palabra. Promete que estará con nosotros, promete suplir nuestra necesidad, pero no que siempre entendamos lo que va a hacer. Y esto es muy importante, porque a veces nos estamos quebrando la cabeza tratando de descifrar lo que Dios quiso decirnos. Y hay que entender también lo que dice la Escritura. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. El Señor maneja un lenguaje diferente al de nosotros, un horario diferente al de nosotros, un calendario diferente al de nosotros. Por eso es tan importante obedecer, escuchar y obedecer. Esa es la parte importante, porque la obediencia siempre va a traer bendición. Y aquí, bueno, Moisés, Aarón se iban a enfrentar a una serie de problemas, a una serie de circunstancias. Y recordemos que Dios no siempre da los detalles. Pero lo que sí es que nosotros debemos confiar en que Dios siempre cumple sus promesas. Y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 3. Es un versículo muy hermoso y también que nos habla de la dependencia de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así es que mientras más difíciles sean nuestras circunstancias, más complicadas, como dice la Escritura aquí, más grande será nuestra lucha en las luchas que enfrentamos. Pero también lo único que tenemos que es la palabra de Dios.
la palabra viva de Dios, que es la Biblia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aprende a depender de Dios. Lo que Dios le dijo a Moisés y lo que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras es lo mismo. Es el mismo Dios que le dio la promesa a Moisés, el mismo Dios que nos está dando y nos hace las promesas a nosotros. Por eso hay que fiarnos del Señor, fiarnos de Jehová, de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La inteligencia, la sabiduría del Señor siempre es mayor que la nuestra. Entonces, vemos aquí cómo Moisés pasa una prueba y decíamos, Moisés no tenía más herramienta que la palabra de Dios. No tenía más herramienta de lo que Dios le había hablado. Pero hay un versículo en el Salmo 103, donde también nos habla de por qué la palabra es tan importante. Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aquí lo que nos está diciendo, su poder, su amor está por encima de todo lo que existe, porque finalmente Dios es el creador de todo. Quiere decir que el poder de Dios, del Dios todopoderoso, domina sobre todas las cosas. Este es el respaldo que recibió Moisés al tener como herramienta solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés, antes de ir a ver a Faraón, recibió esa palabra que Dios le dijo: estaré contigo, estaré contigo. Y es lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros, que Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo y más allá. Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo y más allá. Repite conmigo: Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo y más allá. Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo y más allá. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Entonces, todo lo que hacemos no es con nuestro poder, no es con nuestras habilidades, no es con nuestra experiencia, sino que caminamos con la fortaleza y el poder. ¿El poder de quién? Del Hijo de Dios, el poder de Jesucristo que mora en nosotros y es el que nos lleva precisamente a hacer esas cosas que a veces nos sorprenden. Entonces, lo que sea que pidamos, lo que necesitemos en la vida, Él es el Dios soberano del universo, es capaz y poderoso para hacer lo que se necesite hacer en nuestra vida y volvernos a meter en el camino que debemos llevar para cumplir el propósito y hacer la voluntad de Dios. Eso es maravilloso, el que Dios nos diga: y yo estaré contigo. Y como se lo dijo a Moisés, hoy nos lo está diciendo a nosotros. Moisés, ¿qué herramientas tenía precisamente para poder combatir, ir con Faraón, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, un hombre rodeado de ejército, rodeado de soldados, de vigilantes, de animales? ¿Qué es lo que tenía Moisés para ir con Faraón? Y yo estaré contigo. La única herramienta era la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Hay que echar fuera el temor, fuera el miedo, fuera la angustia, la depresión, la pobreza, la mentalidad de miseria que no alcanza. No. Dios hoy quiere decirte: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y todo lo que necesites, todo lo que te haga falta, yo lo voy a suplir por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es tiempo de temor, no es tiempo de miedo, es tiempo en que debemos estar fortalecidos en el Espíritu para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estar atentos a escuchar su voz y poder empujar lo que Dios nos ha mandado hacer. Ser obedientes a sus mandatos, ser obedientes a la voz de Dios, porque eso va a traer bendición para nuestra vida. Sin dejar de estudiar nuestra palabra, sin dejar de orar, sin dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Por eso es tan importante que lo que Dios le dijo a Moisés, hoy nos lo está diciendo a nosotros. Moisés se presentó ante Faraón solamente con la palabra de Dios: yo estaré contigo. Y Dios hoy nos dice así, ante este conflicto que hoy se está presentando en el mundo, hoy todo lo que habla de miedo, de temor, de que están buscando meter control a toda la gente y todos están empezando a pensar cosas más allá de lo que Dios dice, el Señor está contigo. Y si Dios está contigo,
¿quién puede pelear contra ti? Lo dice la Escritura, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie puede pelear contra Dios. Pero nosotros necesitamos tomar esa palabra, sellarla en nuestro corazón y que venga la revelación del Espíritu Santo para decirnos, Dios está contigo, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas miedo a la enfermedad, no tengas miedo a la miseria, no tengas miedo a perder tu trabajo, no tengas miedo a que te vas a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque con que te quedes con la palabra de Dios es todo para vivir, porque la palabra es viva y la palabra es la que nos trae la vida a nosotros. Así es que a veces olvidamos quién mora en nosotros y lo que tenemos al tenerlo a Él, al tener a Cristo. Nos olvidamos quién mora en nosotros. Así es que nosotros tenemos la confianza de que Dios cumplirá su palabra. Dios cumple su palabra. No nos da detalles de cuál es el proceso que nosotros debemos seguir. A veces las cosas se presentan de una manera que Dios nos da una palabra, nos da una instrucción y las cosas se van acomodando de tal manera en que uno dice, es Dios, yo estoy siendo obediente. A veces Dios te dice que empujes una piedra y nosotros estamos empujando la piedra y nos desesperamos porque no vemos que se mueve la piedra. Pero Dios no te dijo mueve la piedra, no te dijo mueve la piedra, te dijo empuja la piedra. Es el ejercicio de preparación que Dios hace con nosotros. Que estemos empujando, ¿para qué? Para fortalecer nuestros brazos, para fortalecer nuestras piernas, para fortalecer nuestro cuerpo. La piedra es la palabra del Señor, son las cosas que nosotros debemos estar empujando en la palabra precisamente para que nos dé esa fortaleza. Pero Dios no te dice mueve la piedra y nosotros a veces nos afanamos, empujamos y ya como acto reactivo tengo que empujar la piedra para que se mueva. Pero Dios no te dice que muevas la piedra, te dice nada más que la empujes. No quiere que la muevas, quiere que la empujes. Así como a Gedeón le dijo, oye, ve reduciendo al ejército que tienes. Y Gedeón, ¿pero cómo? Si cada vez son menos. ¿Por qué? Porque la pelea la iba a dar el Señor, la estrategia era de Dios. Dios lo que le pidió a Gedeón fue que lo obedeciera. Y así a nosotros Dios quiere que nosotros lo obedezcamos. Así es que a veces olvidamos quién está dentro de nosotros y lo que tenemos al tenerlo a Él, al tener a Cristo en nuestro corazón. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. A menudo Dios tiene ese plan inesperado que nosotros ni siquiera nos imaginamos. También Dios estaba demostrando a la nación de Israel, o sea, a los hebreos, demostrando algo que nunca olvidaría. Les diría a sus hijos lo que estaban viviendo, a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta el siglo XXI, hasta hoy en día, y más adelante hasta que Cristo vuelva. Que el Dios de los hebreos es el único Dios Jehová, y que Él es el soberano del universo. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios a quien servimos, y por eso podemos cantar, podemos alabar a Dios, y no avergonzarnos de que creemos en Él en toda circunstancia de la vida. Es el Dios del universo, el Dios creador de todo. Así es que cuando vengan las circunstancias, nosotros tenemos que estar confiando en Dios, en ese Dios todopoderoso, en el Dios que le dio la instrucción a Moisés. No tratar de descifrar sus mensajes porque Dios no da los detalles, pero Dios nos ha dado todas las promesas que están en este libro, que están en la Biblia. La pregunta es, ¿verdaderamente creemos que Dios nos ha dicho que no nos va a dejar? ¿Creemos que Dios nos ha dicho que no nos va a desamparar? ¿Creemos que Dios nos ha dicho estaré contigo pase lo que pase? ¿Creemos lo que Dios nos ha dicho que nada nos va a faltar? ¿Creemos lo que Dios nos ha dicho de que te llevaré en la tempestad?
y creemos lo que Dios nos ha dicho, que tenemos seguridad eterna, Dios nos ha dado todas estas promesas. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo pase lo que pase, nada te faltará, te llevaré en la tempestad y tienes seguridad eterna. Tienes seguridad eterna. Moisés las únicas armas que tenía para ir a hablar con Faraón era la palabra de Dios. Ahí estaré contigo. Yo estaré contigo. No te dejaré. No te voy a desamparar. Era lo único que tenía Moisés y es lo único que hoy tenemos. Lo material se va, lo material se pierde, pero la palabra de Dios permanece. Dice que sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios es la que permanece en nosotros. Y si la palabra de Dios permanece para siempre y permanece en mí, ¿yo dónde voy a permanecer? Para siempre. Es una cuestión nada más de lógica. Si la palabra de Dios permanece para siempre y permanece aquí, quiere decir que va a permanecer para siempre. Yo voy a permanecer para siempre. Así es que vemos el gran ejemplo de lo que Dios hizo con Moisés. Le dio instrucciones, no le dio los detalles. Lo único que le dio fue su palabra, una promesa que Moisés la tomó. Y al final vemos el resultado de este varón esforzado, valiente, con todas sus debilidades, con todas sus fortalezas, pero cumplió la misión que Dios le dio. Sacar al pueblo de Israel después de 400 años, llevarlo a la tierra, rumbo a la tierra prometida. Y aquí hay otra palabra más que quiero compartir con ustedes. Vamos al Salmo 37, también, que es una palabra que Dios nos da para este tiempo y para todos los que tengan algo de preocupación. Salmo 37, versículos 18 y 19. Esta cita la voy a leer en la nueva versión internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que en época de crisis los hijos de Dios seremos prosperados. Di conmigo, por favor, en época de crisis, como hijo de Dios, yo seré prosperado. En época de crisis, yo como hijo de Dios seré prosperado. En época de crisis, yo como hijo de Dios seré prosperado. Dice, el Señor protege la vida de los íntegros, de los justos, y su herencia perdura para siempre, su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. ¿Cuál es tu preocupación el día de hoy? ¿Qué es lo que te está apretando, oprimiendo el corazón? ¿Cuál es lo que te está angustiando? En época de crisis el Hijo de Dios será prosperado. El Señor protege la vida de los íntegros, de los justos, y tú has sido llamado justo desde el momento en que recibiste a Jesús en tu corazón. Y su herencia perdura por siempre. Es una herencia eterna la que ya tienes en tu vida. En tiempos difíciles serás prosperado. En tiempos como estos, donde todo parece agotarse, donde todo parece acabarse, seremos prosperados. No estemos pensando de qué manera me va a caer. No. Confiando en el Señor, confiando en su palabra, en su promesa que Él está con nosotros. Y como dice, en tiempos difíciles seremos prosperados. Hoy que la economía mundial se está derrumbando, que la salud se está derrumbando, que los gobiernos están teniendo problemas, que hay manifestaciones, que hay tantos problemas. Hay crisis en este momento, hay crisis en este tiempo, una crisis que no alcanzamos a dimensionar, pero en tiempos difíciles seremos prosperados, en épocas de hambre tendremos abundancia. No debemos preocuparnos por lo que no hay, debemos preocuparnos por estar dependiendo de Dios, estar dependiendo del Señor. Las escrituras son muy claras, las promesas que hemos estado viendo nos llevan a entender que Dios nos da una instrucción, pero no nos va a dar los detalles. Tenemos que estar confiando en Dios. ¿Para qué? Para ser prosperados en tiempos de crisis, ser prosperados en tiempos difíciles para todo el mundo, menos para nosotros, si estamos aplicando lo que la palabra del Señor dice para nosotros en nuestra vida personal, en la vida de todas las personas que nos rodean. Así es que en este mensaje el centro es: yo estoy contigo. Dios está contigo. Dios quiere bendecirte.
Dios quiere prosperarte, Dios quiere multiplicarte. En tiempos de crisis vas a ser prosperado. No esperes a las personas, no esperes la ayuda que te va a llegar. Espera la palabra de Dios en tu vida, porque eso va a ser la revelación de lo que Dios quiere que hagas para ser prosperado, para que no tengas problemas y para que puedas salir adelante de toda esta situación, de toda esta circunstancia. Cuando este tiempo se termine del confinamiento, porque los tiempos ya no van a ser iguales, pero cuando se termine el tiempo del confinamiento, que uno salga con una luz llena, como la de Moisés cuando vio la zarza ardiendo, una luz cuando bajó del monte de recibir las tablas de los 10 mandamientos, iluminando el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio para todo el que no lo conoce. Dios quiere que sigamos adelante, confiando en Él, que no estemos preocupados por lo que está sucediendo, que nuestra preocupación sea buscar a Dios, escuchar su palabra, orar y meternos en las Escrituras. Eso es nuestra preocupación hoy. Todo lo demás Dios lo toma. Y en tiempos de crisis seremos prosperados. Salmo 37, versículos 18 y 19. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo espero con todo mi corazón que cada una de las personas que ha escuchado o que escuche este mensaje reciba precisamente esa pasión, Señor, de tu palabra, de tu promesa para transformar nuestras vidas. Te doy gracias, mi Señor. Gracias porque nos permites proclamar tu palabra con transparencia, Señor, con autoridad. Y también, Señor, con esa pasión y ese deseo de que sea recibida por todos los que la escuchan. Te damos muchas gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en la vida de tus hijos. Y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo se ha derramado en este tiempo, ha destapado nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestra boca espiritual, nuestro corazón espiritual, nuestra mente natural para recibir tu palabra, Señor, y que podamos aplicarla en nuestra vida para ponerla por obra. Que verdaderamente nuestra conducta, Señor, cambie con motivo de nuestros deseos que vienen de una nueva naturaleza celestial, de la naturaleza que tú nos has dado con el nuevo nacimiento. Oro, Señor, por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos. Si alguien venía con alguna aflicción, que salga, Señor, renovado en su espíritu, con gozo en su corazón, por haber escuchado esta palabra, por haber escuchado tu palabra, Señor, reconociendo que Moisés lo único que tenía para ir a ver al faraón, que tenía un ejército, tenía soldados, animales, era tu palabra. Y tu palabra, Señor, en nosotros mora cada día para hacernos más fuertes espiritualmente y poder resistir, Señor, esos desafíos como es la convivencia, esos desafíos como es escuchar noticias negativas, esos desafíos como escuchar a personas, parientes que nos están hablando nada más de lo que tienen miedo que va a suceder. Padre, que tu palabra nos fortifique, que tu palabra nos envuelva y nos llene, Señor, y que siempre estemos buscando ser llenos de ti. Te doy muchas gracias por ese tiempo, Señor. Oro por las personas, Padre, que aún no han aceptado la invitación que tú has hecho de aceptar a Jesús en sus corazones. Padre, tócalos, Señor, y que acepten a Cristo como su Salvador personal, para que también, Padre, tengan acceso a estas bendiciones de tus promesas, que tengan ese derecho a cambiar su vida, a transformar su vida, Señor, que solo Cristo puede hacer. Oramos por ellos, Señor, y te damos tantas gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has dado, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por Jesucristo, tu Hijo, que mora en nosotros. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.